Martín Coan es doctor en letras y docente universitario. Escribió más de 20 obras entre novelas, ensayos y cuentos. En 2007 ganó el premio Herralde de novela y en 2014 el premio Conex. Y está con nosotros en el Yo Creo de hoy. Martín Coan, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Martín Coan, ¿en qué crees? Mirá, lo estuve pensando. Hay una noción o hay una palabra, pero hay un concepto, hay un hecho, que es probablemente el factor de creencia, pero creencia no en sentido religioso, sino en sentido más fuerte de impulso, y de impulso a la acción, y que fue probablemente el motor del creer más fuerte que haya habido, no solo en el siglo XX, pero como yo nací en el siglo XX, la revolución. Ahora, avanzando en el siglo XXI, en épocas tan desfavorables, donde nos manejamos con un horizonte de expectativas en términos políticos tan distintos, hoy por hoy casi manejando un horizonte de expectativas que va del centro a la centroderecha, de la centroderecha a la derecha, sí, y de la derecha a la extrema derecha. Una palabra como revolución, utilizada de todas maneras habitualmente por los sectores conservadores, se ha ido como en parte desdibujando, y en parte me parece que ocurre que es una de esas palabras que cuando las mencionamos parece que vinieran entrecomilladas. Aunque no hagamos el gestito ese que se puso de moda, de las comillas, no, aunque no hagas el gestito, la palabra suena entrecomillada porque parece ya no poder sonar, y es eso lo que uno lamenta, porque lo sostengo como un objeto en el que creer, y una cuestión en la que creer. Uno parecería ya no poder hablar de revolución en grado 1. Grado 1 es la palabra, los hechos, la palabra, las cosas. Sí. Es decir, la revolución, es decir, la expectativa, la posibilidad, la alternativa de una transformación radical del estado de cosas. Se habla mucho de transformación, la transformación no para, se juntan por el cambio. Las palabras andan dando vueltas, pero andan dando vueltas en manos y en boca de los sectores más conservadores. La idea misma de revolución, de una transformación radicalizada del estado de cosas, parece haber dejado de estar como una alternativa que, por ejemplo, pueda ser directamente designada por la palabra revolución. Y uno parece que está citando algo, no refiriendo a algo o designando algo. Por eso el efecto comillas. Pero siendo como ha sido largamente, y considero que estamos como en un periodo de retroceso o de repliegue, no de claudicación, la palabra que elijo, es decir, la cosa que elijo es revolución. ¿Y cuál es tu revolución? Esa que es hoy para vos la que te mantiene ahí creyendo. La de la clase trabajadora. La de la clase trabajadora. Porque es eso. Ahí sigo porque sí, por favor. No, por favor, yo digo, porque me miraste y dije... Quiero que profundices en como eso. Soy docente, ¿viste? Cuando decimos desarrolle. Desarrolle. Sí. Desarrolle. ¿Cuál es el factor de... Te mira y te dicen romanticismo, punto. Bueno, desarrolle. Estudió más, desarrolle. Porque, digamos, uno dice transformación radical del estado de cosas. Bueno, el estado de cosas es muy amplio y tiene muchísimos factores. Y muchos de ellos, y quizás casi todos, merezcan verse transformados, radicalmente transformados. ¿No? Digo, la vieja discusión revolución-reforma. La palabra que elegí no es reforma, es revolución. Sí. Pero efectivamente la premisa conceptual, teórica, pero también práctica, de que el núcleo de sostenimiento del estado de cosas tal como existe y la base de la desigualdad y de la explotación tiene que ver con la explotación de la fuerza de trabajo de las masas populares. Sí, creo que la revolución, si tengo que remitirla a una instancia, después puede haber cambios radicalizados en muchísimas esferas. La esfera de la moral y de la liberación sexual puede reconocer revoluciones en la sexualidad, revoluciones científicas, cantidad, efectivamente. Pero si tengo que inscribir en qué estaba pensando cuando elegí revolución para poner como objeto de la creencia, sí, estoy pensando en una transformación radical del sistema de dominación en la sociedad, y eso pasa por la explotación de los trabajadores. Cuando ves que la palabra, no solo la palabra, sino a veces la iniciativa revolucionaria parece estar del otro lado. ¿Qué te pasa? ¿Qué observas ahí? ¿O qué estás viendo en esto de que algunos consideran, se puede discutir, que la rebeldía se volvió de derecha, ¿no? Esta cosa que se ha dicho, o que hoy la revolución está en la extrema derecha, en los que están rompiendo
por el otro lado. ¿Qué pensás ahí? ¿Qué ves? Que lo están rompiendo la paciencia. Se ha dicho, no solo se ha dicho, se ha escrito, y leí el libro de Pablo Stefanoni. Sí. El libro de Pablo Stefanoni, que fue publicado en el siglo XXI, me parece que capta muy bien este estado de cosas. Algunos desplazamientos ya, digamos, de las palabras ya se pueden haber verificado, porque la palabra revolución designa también un levantamiento en armas, cualquier levantamiento en armas. Entonces el golpe militar de 1955 se llamó Revolución Libertadora, como sabemos. Algunos increíblemente la siguen designando así. No fue libertadora, no fue revolución. La del golpe militar de 1966 se llamó Revolución Argentina. Esta idea de usar la palabra también para cualquier levantamiento en armas, incluso el de un golpe militar, claro que trastornó en ese punto la carga de sentido, porque han sido los movimientos más reaccionarios en la dinámica política argentina, y la palabra revolución, en 1930 también, la palabra revolución había aparecido ahí para designar exactamente lo contrario. Después sí hay, uno puede seguir toda una línea de cómo las palabras, no solo la palabra revolución, las palabras ligadas a, en algún momento, una rama del radicalismo, renovación y cambio, aparecen ahora por ahí le dicen lugares, evolución, le dicen también. Aparece también así como una idea de... Que no es revolución. Pero es muy interesante porque la evolución es presumiblemente, en un imaginario de temporalidad lineal, secuencial, progresiva, la evolución lleva, por sí sola del estado de cosas a su transformación. Es una transformación al interior del estado de cosas. Claro. La revolución es un trastorno del estado de cosas y una modificación visceral. Ahora, para seguir con una tradición, dado que es muy tradicional todo lo que yo estoy diciendo, seguir con una tradición ligada a la autocrítica, además de señalar el fraude o el equívoco o la trampa o la deformación que supone que ciertas palabras aparezcan en ciertos proyectos políticos, porque esos proyectos políticos apuntan exactamente a lo contrario de lo que la palabra revolución habilita. También digo, la tradición autocrítica, preguntarse, se lo pregunta muy bien Pablo Stefanoni en el libro del que estamos pensando, ¿cómo y por qué pasó eso? También en parte por errores o movimientos a revisar de lo que podemos llamar muy someramente de este lado. Después hay que ver cuál es. Ya lo dije, me estoy arrepintiendo porque no hay dos lados, los lados son varios y si empezamos el campo, ¿no? Como una especie de campo común. Sí, común hasta cierto punto, en un momento ya no va a ser tan común, pero bueno, para no ser quisquillosos. Porque hay algunos, uno ha visto aparecer y en parte se ha visto interpelado, no quiero ponerme en el lugar de... Estoy viendo desde afuera, uno mismo está en ese campo. Ciertos pruritos, incluso conservadores, en sectores que se suponen no conservadores. Digo, como un factor, lo analiza muy bien Pablo Stefanoni, hasta qué punto la posibilidad de que ciertos gestos ligados a la rebeldía, que él dice la rebeldía se volvió derecha, ciertos gestos asociados aparentemente con la rebeldía, han ido a parar a sectores de conservadores, en parte también porque ese campo, que no avanzaremos por ahora en definir, pero ese campo que llamaríamos más cercano, más común, que se supondría ligado al gesto de la ruptura y de la rebeldía, en algunos aspectos se ha puesto conservador. Martín, no te voy a quitar la posibilidad de una revolución general. No está a tu alcance. No es imposible, ¿no? Tampoco al mío hacer. Pero estamos conversando. No podría ni aunque quisiera, pero te llevo a otro tipo de revoluciones. Revoluciones, esta idea de, no puedo cambiar el mundo, cambio mi mundo, ¿no? Revoluciones más cotidianas, más en la que uno puede intervenir más directamente. ¿Te entusiasma alguna? ¿O hay algo en particular? ¿O esa idea te... Me opongo a todas. Me parece una de las formulaciones más reaccionarias. Porque, ¿qué quiere decir mi mundo? ¿Qué supondría esa misma concepción por la cual alguien tendría su mundo y ese mundo existiría separadamente de esos otros mundos, los mundos de los otros y el mundo en el que uno vive? Me parece que ese giro individualista, que a veces se encuadra en términos de
ciertas variantes me parece que están entre el New Age y la autoayuda. Sí. Cambia tú, Sí, uso sí. tú porque me Sí, remite sí. a eso. Cambia tú y cambiará el mundo. Bueno, no. No, claro. No, el No mundo, alcanza. el mundo cambiará dañando, digamos, los sectores y los lugares de poder y Más que a dañando uno y mismo, transformando. claro. Sí, no, uno mismo con uno mismo no No alcanza. alcanza, sí. Y cambiar el mundo de uno o hacerse uno la vida lo mejor posible, que eso uno lo hace, claro, está bien es razonable como un gesto defensivo de que uno trata de no pasarla mal, pero no tiene nada que ver con ninguna transformación. En la medida en que una transformación no puede sino remitirnos a eso, a un cambio del estado de cosas, no solamente en uno. Porque al mismo tiempo me parece que también hay una cierta concepción, hoy nada infrecuente, en la manera de pensar ese uno, ese yo, ese individuo, que es pensar que uno existe, digamos, como individuo, que lo somos. Y se discute mucho también, me parece que es una cuestión clave para la discusión sobre la cuestión de la noción de libertad. Sí. La premisa es que uno existe como individuo, porque nace y es un individuo, y en tanto que individuo se va a insertar después en un medio social. Somos un individuo, somos individuos, y después nos insertamos en un medio social donde hay otros. Y yo no considero, digamos no es que yo, no se me ocurrió a mí, son lecturas y formaciones que uno tiene y que uno hace. El proceso de constitución de eso que llamamos individuo ya es social. Eso que llamamos yo ya está habitado por los otros y ya está condicionado y configurado en la relación con los otros. No, uno no tiene una existencia individual y una vez que se constituye en su existencia individual, traba relación con los demás. La relación con los demás nos constituyen como sujetos, Exacto, claro. nos constituyen como individuos. Entonces, la relación no es entre el individuo y el medio social, en la medida en que un individuo también está socialmente constituido. Luego eso no quiere decir que haya situaciones personales, individuales, espacios propios, Claro, vidas propias en relación con los demás. Pero no pensar no esta concepción del individuo como una especie de mónada, Sí, sí, sí. como una especie de cápsula cerrada, autoconstituida, que solo después va a entrar en relación con los otros o solo después se va a insertar en un medio social. Estamos socialmente constituidos. Los otros, la relación con los otros, la mirada de los otros nos constituye. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente cambiar mi mundo? Martín, estamos también atravesados por revoluciones, y una especialmente en los últimos años, ya largos años, aunque ahora tal vez con una nueva escala, que es la relación de los individuos, de nosotros, con la tecnología, en términos muy generales, ¿no? Ahora con esto de la inteligencia artificial, ¿no? Esta cosa que parece que aparece una revolución que nos atraviesa, nos pasa por encima y no tenemos nada que hacer más que ver qué sucede en el futuro. Vos, una persona que tiene una relación con la tecnología y que todos conocemos, diferente a la de la mayoría. No tenés WhatsApp en tu teléfono, ¿no? No. Y eso siempre es un tema de conversación. Y todos, además, ¿qué te dicen cuando no tenés WhatsApp? De conversación de los demás, yo De no los hablo demás. de eso. Ah, sí. Claro. Cuando decís que no tenés WhatsApp, ¿qué sucede? Dos cosas. Una, vuelvo a la distinción que hiciste antes, evolución, revolución. Porque para que haya una revolución, entiendo, lo que tiene que transformarse visceralmente, radicalmente, son las relaciones de producción. No es solo el desarrollo de las fuerzas productivas. En todo caso, el desarrollo de las fuerzas productivas y las transformaciones tecnológicas son muy intensas y son aceleradísimas y son vertiginosas y cambiaron nuestras vidas enormemente. Pero yo lo pondría como en términos de evolución. Es una evolución de las fuerzas de producción, es una evolución de las nuevas tecnologías. Preservaría la palabra revolución para la transformación radical de las relaciones de producción. Bien. Porque eso no ha cambiado. Bien. Eso está no intacto. ha cambiado. Y Sí, claro, no. De manera que estamos ahí sí en otro plano, porque sí, igual transformó nuestras vidas, claro. Sí. Transformó nuestras vidas. Claro, yo tengo fuertes relaciones con la tecnología. Por ejemplo, uso libro, que es una vieja tecnología. El libro es una tecnología. Un libro es una tecnología. Sin duda, sí. Es más, fue en su momento, hace muchísimo tiempo, la primera tecnología de reproductibilidad, la primera forma de reproductibilidad tecnológica en el arte. Cuando la pintura todavía no contaba con reproducción visual, no había fotografía. La literatura, los textos escritos ya tenían reproducción técnica, porque existía la imprenta. Claro. Cuando la música todavía no tenía
reproductibilidad tecnológica, no había posibilidad de grabar los sonidos y reproducirlos. La literatura ya tenía la posibilidad de la reproducción, la imprenta. Por lo tanto, es una tecnología antigua, es cierto, Sí. pero de notable persistencia. A mí esa tecnología me encanta. El teléfono es una tecnología que me encanta. Sí. Escribiste un libro incluso. Sí, me encanta y me interesa. Escribí un libro sobre eso que En Ediciones Godoy, que es una... Exactamente. Que recomiendo siempre, sí. Disfruté muchísimo de escribirlo y todo indica, porque acaba de salir la tercera edición, que los lectores lo están disfrutando también, entonces disfruto doblemente. Con respecto a WhatsApp, no es exactamente el WhatsApp, o yo diría, pero es muy a título casi anecdótico, personal. Yo prefiero que las conversaciones sean de tal modo que cuando uno habla el otro esté escuchando. En vivo. Esté Marco, ahí. Ahí, está ahí. En ese ahí del teléfono, Sí. llegado el caso, que es al mismo tiempo un estar y no estar. Sí. No está porque está lejos, pero está ahí escuchando, Sí. porque esa escucha afecta al decir. Porque no es lo mismo que la palabra interpele a un otro cuya escucha está presente como escucha. Como escucha, digo, en principio también la posibilidad de interrumpir, agregar, comentar en el momento, no después, Sí. en el momento. Sí. Pero también la escucha, yo ahora estoy diciendo, vos decís sí, y yo escucho que vos decís sí. Claro. Entonces, y ahora dijiste claro. Entonces, esos asentimientos tuyos afectan lo que estoy diciendo. Porque si vos, en vez de decir eso, hubieses dicho, También. entonces yo afecta. registro eso y afecta de otro modo, digo, no lo estoy convenciendo. Vos decís, sí, claro. Esas marcas, o incluso el silencio de la escucha del otro, tiene que ver también con lo que decíamos antes. Uno se constituye en la relación con el otro. Me es infinitamente preferible a mí, cada uno después prefiere lo que prefiere y usa lo que usa. A mí me gusta esa modalidad, la prefiero por sobre la instancia en la que monológicamente y unidireccionalmente uno le graba algo al otro, que va a escuchar después. Y el otro va a grabarme algo a mí después, y yo lo voy a escuchar a mi vez después. Esa interacción diferida, que no es interacción sincrónica, que se debilita como interacción, me entusiasma mucho menos que la posibilidad de hablarse y escucharse al mismo tiempo. Primer factor. Segundo Sí. factor, por razones laborales, yo soy profesor, soy docente, soy crítico literario. Mi trabajo no es solamente, pero es en buena medida, consiste en buena medida en leer y en escribir. Yo para eso necesito concentración. Si estoy conectado a Internet, me distraigo. Felicitaciones para aquellos que logran concentrarse teniendo Internet a mano. A mí no me sale tan bien como yo querría. Si yo tengo Internet a mano, entro a ver la página de Promiedos. Siempre hay un partido de fútbol en algún lugar del mundo que me interesa. Siempre hay uno, sí. Entro en el momento, no es que me acuerdo, digo, ¿cómo irá? ¿Está jugando ahora? No, entro en el momento. O digo, tengo que contestarle, pues uno también se distrae solo leyendo y en el momento decís, le tengo que mandar contestar un correo a tal. Sí, sí. Si yo tengo Internet a mano en ese momento, me pongo a hacerlo en ese momento y por lo tanto interrumpo lo que estoy haciendo. Prefiero no tener Internet conmigo, no de manera permanente. Martín, este espacio se llama Elijo Creer, porque estamos en una dinámica en la que, al parecer, profundizándose además, tanto en el consumo de información como de cultura y también de las relaciones personales, elegimos qué de lo que sucede creemos y qué no. No importa ya si es cierto, si es fake, como se ha dicho en los últimos años, o no. ¿Qué observas de esa dinámica en la que estamos todos viendo qué de lo que pasa me queda cómodo, me lo pongo y estoy tranquilo con eso? Me angustia un poco. No mucho, no quiero dramatizar. Pero te angustia. Bueno, es que buena parte de lo que uno hace y piensa y buena parte de las cosas que a uno le importan necesitan fuertemente que la verdad importe. Y tiene que ver con eso. Funcionan si hay algo que se llama verdad y si esa verdad importa. Y si la diferencia entre verdad y mentira importa. Dependen muchísimo de eso. En relación a lo que yo trabajo, mi tarea y mi ocupación más específica, me dedico a la literatura. La lectura lo sostiene todo, depende de eso. Funciona porque alguien se detiene a leer las novelas, los cuentos, los artículos, las columnas, las clases en la facultad, las clases en colegio secundario, cuando la literatura está de por medio, todo eso tiene un punto de apoyo, que es leer. Si leer o no leer ya no importa. O sea, si se puede comentar
y debatir un texto sin leerlo, y no importa no haberlo leído. Ya existía hablar de lo que no se leyó, ya existía el que se disimulaba, ya existía el que iba al examen, no había estudiado claro. y está bien, pero lo tenía que disimular, importaba. Importaba. Si ya no importa, si no hace diferencia, si algo uno va a creer o no creer, y en realidad ya no usaría la palabra creer, si uno lo va a tomar y a reproducir sin que le importe si es verdad o no, entonces, no quiero exagerar, pero buena parte de aquello a lo que nos dedicamos pierde sentido. Hoy es el Día del Escritor, el jueves es el Día del Libro. Lo dijiste de distintas formas, pero nunca dijiste soy escritor. Con más de 20 libros publicados, cualquiera diría soy escritor. Sí, se ve que sí. ¿Por qué no sos escritor? No, soy, se ve que soy. Sí. Hay muchas cosas que soy y no dije. Sí, está claro, sí. Soy diestro, soy de Boca, soy judío, no sé, qué sé yo, soy de Núñez. No dije todo lo que soy, dije algunas cosas. Dicho en serio, o relativamente en serio, yo creo que tomaría esto de los 2 días, de los que nunca me acuerdo, invirtiendo el orden, invirtiendo martes, jueves, poniendo jueves, martes, por lo menos para mi experiencia. Como si uno dijera, de los libros se deriva el escritor. Claro, hay un punto donde hay alguien que es un escritor, que se sienta, escribe y de eso sale un libro. Sí, es evidente, es obvio, es una tontería. Pero en cuanto a concepción de la condición del escritor, prefiero siempre pensar en la dirección opuesta. Por eso decía, poner el jueves antes que el martes. Los libros constituyen un escritor. La condición de escritor se deriva de la existencia del libro, que fue como lo dijiste vos. Hay tantos libros publicados, bueno, sí. Aunque uno también debería decir, y yo digo, el escritor inédito también es escritor. Sí. Con lo cual ya casi hoy me mandaron un mail. ¡Feliz Día del Escritor! Igualmente puse yo, y era con copia, creo que a 15 personas. Todos deben ser escritores de algo. Claro. Habrán escrito algo, sí. Algo escribe, claro, por ahí escriben artículos académicos o escriben artículos periodísticos. Digo, porque a mí mismo, si tengo que decir, mi recorrido respecto de esto, el escritor no estuvo por delante de la escritura. La escritura estuvo por delante del escritor en este sentido. Lo que a mí me atrajo de muy chico, y es la misma atracción que siento ahora, lo que me atrajo y lo que me apasiona es escribir. Y obviamente entendí de inmediato que de eso se derivaba la condición de escritor. Pero la condición de escritor no era mi objeto de deseo. Claro. Que puede serlo para otros, no estoy abriendo juicio de valor, porque lo haría. Sí. Alguien puede decir, y de hecho escucho, y para muchos ha resultado así, es perfectamente legítimo. Yo quería ser escritor. Uno lo escucha, yo quería ser escritor. Claro. Y por ahí puestos después a contar, dicen, bueno, yo fui a la feria del libro y veía a los escritores firmando ejemplares y decían, yo quiero eso. Perfecto, cada uno quiere lo que quiere. Claro. Mi recorrido fue otro. Lo que yo fui descubriendo, ni siquiera fui descubriendo porque lo descubrí bastante pronto, es que escribir me encantaba y me encanta. Claro. Y el motor y el impulso era la escritura. Claro que de eso se deriva la condición de ser escritor, pero me parece que no es una distinción caprichosa. Es decir, no es lo mismo desear ser escritor y que la escritura sea la condición de posibilidad, que desear la escritura y la condición de escritor sea su derivación inexorable. Martín Cohen cree en la revolución. Así es. Pero mirá, lo digo haciendo así que sigo diciendo, ay. Con cierto pesar, ¿no? Sí, así. Pese a todo. Exactamente. Pese a todo, sigue creyendo en la revolución. Martín, gracias por venir. Gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Cerramos, Bueno, y cerramos acá entonces. Terminamos, ya llega a 3 estrellas. Esta conversación con Martín Cohen va a estar luego subida a YouTube. No se la vamos a poder mandar por WhatsApp. Eso está no hace falta. No te mandan no me gusta links, verme. No soporto verme. No ves tus notas de luego. Jamás. Va a estar para los que sí quieran verlo o para los que hayan arrancado tarde o para los que quieran compartirla ya en el canal de YouTube de Gelatina. Ahora llega a 3 estrellas en Gelatina. Nos reencontramos mañana con Elijo Creer. Gracias. Adiós.